La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Capítulo 9. La idea de la libertad. Para el conocimiento, el concepto del árbol está condicionado por la percepción del árbol. Ante una percepción concreta, y para aplicarlo a la misma, solo puedo extraer del sistema general de conceptos un concepto bien determinado. El pensar determina, indirecta y objetivamente en la percepción, el nexo entre la percepción y el concepto. El lazo de la percepción con su concepto se reconoce después del acto perceptivo, pero la correlación mutua entre ambos elementos está determinada por el carácter de los mismos. Muy diferente se nos presenta el proceso cuando se considera el conocimiento y la relación que en él se produce entre el hombre y el mundo. En los capítulos anteriores hemos procurado mostrar que es posible aclarar dicha relación mediante la observación imparcial de la misma. La comprensión exacta de esta observación conduce a la conclusión de que el pensar puede ser considerado directamente como entidad que existe en sí misma. Quien para explicar el pensamiento como tal juzga necesario recurrir a otras cosas, por ejemplo, procesos físicos del cerebro, o procesos espirituales inconscientes situados detrás del pensar conscientemente observado, ignora lo que la observación imparcial del pensar le ofrece. Quien observa el pensar, después de la observación, vive ya de un modo inmediato dentro de la esencia de una actividad espiritual que se sostiene por sí misma. Es más, podemos afirmar que el que quiera concebir la esencia de lo espiritual en la forma en que se presenta al hombre, no tiene más que examinar el pensar basado en sí mismo. En el estudio del pensar concurren en uno solo los dos elementos que en las demás ocasiones se presentan por separado, el concepto y la percepción. Quien no se dé cuenta de esto solo podrá ver en los conceptos elaborados en relación con las percepciones reproducciones vagas de dichas percepciones y creerá que éstas le presentan la verdadera realidad. Se construirá asimismo un mundo metafísico según el modelo del mundo percibido y lo llamará mundo de los átomos, de la voluntad espiritual inconsciente, etc., según sea el repertorio de sus representaciones. Y no se dará cuenta de que no habrá hecho sino construir hipotéticamente un mundo metafísico según el modelo de su mundo de percepciones. Pero si comprendemos lo que ocurre con el pensar, reconocemos que la percepción contiene solamente una parte de la realidad y que la otra parte, por la que dicha realidad aparece en toda su plenitud, la experimentamos en la penetración pensante de la percepción. Lo que aparece en la conciencia como pensar, no lo consideramos entonces como copia vaga de la realidad, sino como esencia espiritual que reposa en sí misma. Y de esta podemos decir que aparece en nuestra conciencia mediante la intuición. La intuición es la experiencia consciente de un contenido puramente espiritual que transcurre en lo puramente espiritual. Solo por medio de una intuición podemos captar la esencia del pensar.
Solo cuando se ha reconocido a través de múltiples esfuerzos y de una observación imparcial, esta verdad referente a la esencia intuitiva del pensar, es cuando ya nada se opone a un examen del organismo psicofísico humano. Reconocemos entonces que dicho organismo no afecta para nada la esencia del pensar. A primera vista parecería que los hechos contradicen esto, ya que para la experiencia ordinaria el pensar humano surge solamente en dicho organismo y a través del mismo. Este surgir del pensar es tan intenso que sólo podrá comprenderlo en su verdadero significado quien haya reconocido que en la esencia del pensar nada participa de ese organismo. Y no podrá dejar de notar la peculiar relación del organismo humano con el pensar. En efecto, dicho organismo no ejerce ninguna acción en la esencia del pensar. Al contrario, se retira en el momento en que se manifiesta la actividad del pensar. Suspende su propia actividad dejando el espacio libre, y en este espacio libre se instala el pensar. Dos tareas distintas incumben al elemento esencial que opera en el pensar. En primer lugar, hace que el organismo humano retroceda en su propia actividad y, en segundo lugar, pasa a sustituirla. El hecho de rechazar el organismo corporal es una consecuencia de la actividad pensante, en particular de aquella parte del mismo que prepara la aparición del pensar, por lo cual se echa de ver en qué sentido el pensar tiene su contraparte en el organismo corporal. Una vez comprendido esto, ya no podrá ignorarse el significado que dicho contraste tiene para el pensamiento. Al andar por un terreno blando, nuestras huellas se imprimen en el suelo. A nadie se le ocurrirá decir que la forma de estas huellas son provocadas por fuerzas que ascienden desde el suelo, ni atribuirá a esas fuerzas participación alguna en la formación de las huellas. Si observamos imparcialmente la esencia del pensar, no se nos ocurrirá atribuir al organismo corporal las marcas que esa entidad deja en él. Esas marcas las produce el hecho de que el pensar prepara su aparición haciendo uso del cuerpo. Pero aquí surge una pregunta de la mayor importancia. Si el organismo humano no participa en la esencia del pensar, ¿cuál es el sentido de ese organismo dentro de la entidad global del hombre? La respuesta es que, si bien lo que el pensar ocasiona en dicho organismo no tiene nada que ver con la esencia del pensar, sí tiene que ver con la formación de la conciencia del yo a partir del pensar. El yo verdadero se encuentra indudablemente dentro de la entidad propia del pensar, pero no la conciencia del yo. Para darnos cuenta de esto, no tenemos más que observar el pensar sin prevención. El yo lo encontramos dentro del pensar. La conciencia del yo se produce por el hecho de que en nuestra conciencia general se imprimen las huellas de la actividad pensante en el sentido indicado más arriba. Por lo tanto, la conciencia del yo es originada por el organismo corporal. Pero no se confunda esto con la afirmación de que la conciencia del yo, una vez emergida del organismo corporal, continúa bajo la dependencia de éste, sino que, una vez que ha surgido,
el pensar la acoge y en adelante participa de su esencia espiritual. La conciencia del yo está edificada sobre el organismo humano. De éste surgen los actos de voluntad. Desde el punto de vista de lo expuesto hasta ahora, podremos formarnos una idea de la relación entre el pensamiento, el yo consciente y el acto de voluntad. Solo si primero examinamos cómo nace el acto de voluntad de la organización humana. En un acto de voluntad debemos distinguir los dos factores siguientes: el motivo y el impulso que lo pone en marcha. El motivo es un factor de naturaleza conceptual o representativa. El impulso es el factor de la voluntad directamente condicionado por la organización humana. El factor conceptual o motivo es la causa determinante momentánea del querer. El impulso es el factor determinante que es permanente en el individuo. El motivo del querer puede ser un concepto puro o un concepto ligado de alguna manera a una percepción, esto es, una representación. Los conceptos generales e individuales, representaciones, se constituyen en motivos del querer, influyen sobre el individuo humano y lo determinan a la acción en una determinada dirección. Sin embargo, un mismo concepto o una misma representación influye en forma diferente en individuos distintos y les induce a acciones distintas. Por consiguiente, el querer no es solo un resultado del concepto o de la representación, sino también del modo de ser individual del hombre. Adoptando la terminología de Edward von Hartmann, llamaremos disposición caracterológica a este modo de ser individual. El modo en que el concepto o la representación operan en la disposición caracterológica del hombre da a su vida un sello moral o ético determinado. La disposición caracterológica es el resultado del contenido más o menos permanente de la vida del individuo, esto es, el contenido de sus representaciones y sentimientos. El hecho de que una representación que surge en mi mente en un momento determinado me induzca o no a un acto de voluntad depende de la relación de dicha representación tanto con el resto del contenido de mis representaciones como con mi modo peculiar de sentir. Pero el contenido de mis representaciones se halla a su vez condicionado por la suma de aquellos conceptos que en el curso de mi vida individual han entrado en contacto con percepciones, es decir, que se han convertido en representaciones. Esta suma de conceptos depende a su vez de mi mayor o menor capacidad de intuición y del ámbito de mis observaciones, es decir, del factor subjetivo y objetivo de mis experiencias, de mi inclinación interior y de mi medio ambiente. La disposición caracterológica se encuentra especialmente condicionada por la vida afectiva. El hecho de que una representación o un concepto determinados se convierta o no en motivo de mi acción dependerá del placer o dolor que me ocasionan.
Estos son los elementos que entran en juego para todo acto de la voluntad. La representación presente o el concepto que se convierten en motivo determinan la meta o el fin de mi querer. Mi disposición caracterológica me condiciona a dirigir mi actividad hacia dicho fin. La representación de dar un paseo en la próxima media hora determina el fin de mi acción. Pero esta representación solo se convertirá en motivo de mi querer si encuentra una disposición caracterológica adecuada. Es decir, si durante mi vida me he formado una representación de la utilidad de dar un paseo, del valor de la salud, y además si la representación de dar un paseo va acompañada de un sentimiento de placer. Debemos distinguir, por consiguiente, 1. Las posibles predisposiciones subjetivas capaces de convertir en motivos ciertas representaciones y conceptos. 2. Las posibles representaciones y conceptos capaces de influir en mi disposición caracterológica de forma tal que se produzca un acto de voluntad. Las primeras constituyen los impulsos. Las segundas, los fines de nuestra moral. Encontramos cuáles son los impulsos de la moral si analizamos de qué elementos se compone la vida individual. El primer escalón de la vida individual es la percepción, particularmente la percepción de los sentidos. Nos encontramos aquí en una región de nuestra vida individual en la cual la percepción se convierte directamente en voluntad, sin intervención de concepto o sentimiento alguno. El impulso que aquí entra en consideración lo llamamos sencillamente instinto. De este modo, tiene lugar la satisfacción de las necesidades inferiores, puramente animales, hambre, relaciones sexuales, etc. Lo característico de la vida instintiva consiste en la espontaneidad con que la percepción provoca el acto de voluntad. Esta especie de determinación de la voluntad, que en su origen es propia únicamente de la vida sensual inferior, puede extenderse también a las percepciones de los sentidos superiores. A la percepción de un acontecimiento en el mundo exterior sigue una acción por parte nuestra, sin reflexionar en lo que hacemos y sin que se vincule con la percepción un sentimiento determinado. Esto suele suceder en nuestro trato convencional con los demás hombres. El impulso de los actos de esta categoría es conocido con el nombre de tacto o buen gusto moral. Cuanto más a menudo tenga lugar esta reacción inmediata ante una percepción, tanto más apto se mostrará el hombre para obrar puramente bajo la influencia del tacto. Es decir, el tacto se convertirá en su disposición caracterológica. La segunda esfera de la vida humana es el sentimiento. A las percepciones del mundo exterior las acompañan sentimientos determinados. Estos sentimientos pueden convertirse en impulsos de nuestros actos. Al ver a un hombre hambriento, mi compasión para con él puede constituir el impulso de mi acción. Los impulsos de esta especie son, por ejemplo,
el pudor, el orgullo, el pundonor, la humildad, el arrepentimiento, la compasión, la venganza, la gratitud, la piedad, la lealtad, el amor y el deber. El tercer escalón de la vida es, por último, el pensar y el representar. Una representación o un concepto puede, por mera reflexión, convertirse en motivo de una acción. Ciertas representaciones se convierten en motivos vinculando durante la vida determinados fines de la voluntad con percepciones que se repiten continuamente en forma más o menos modificada. De aquí proviene que en la mente de ciertas personas que no carecen totalmente de experiencia, se presenten infaliblemente, al mismo tiempo que ciertas percepciones, las representaciones de actos que han ejecutado en casos parecidos o que han visto ejecutar. Estas representaciones se hallan presentes en su mente como modelos determinantes para todas sus decisiones futuras y pasan a formar parte de su disposición caracterológica. Llamemos experiencia práctica al impulso de la voluntad que acabamos de caracterizar. La experiencia práctica se transforma gradualmente en conducta basada meramente en el tacto. Tal ocurre cuando ciertas imágenes típicas de acciones que se han unido tan firmemente en nuestra conciencia con representaciones de determinadas situaciones en la vida, que en un caso dado, prescindiendo de toda reflexión basada en la experiencia, pasamos directamente de la percepción a la acción. El escalón más elevado de la vida individual es el pensar conceptual, sin referencia a un contenido perceptual determinado. Determinamos el contenido de un concepto mediante pura intuición, extrayéndolo de la esfera de las ideas. Este concepto no contiene en sí referencia alguna a percepciones determinadas. Cuando obramos bajo la influencia de un concepto que se refiere a una percepción, es decir, bajo la influencia de una representación, es dicha percepción la que determina nuestra acción a través del pensar conceptual. Si obramos bajo la influencia de intuiciones, el impulso de nuestra acción es el pensar puro. Dado que en la filosofía se ha establecido la costumbre de designar bajo el nombre de razón la facultad mental pura, podemos con justo título llamar razón práctica al impulso moral propio de dicha esfera de la vida. El filósofo que con más claridad ha analizado este impulso de la voluntad es Gretchen Bull. Y considero su artículo sobre esta materia como uno de los productos más notables de la filosofía moderna, especialmente de la ética. Gretchen Bull da al impulso en cuestión el nombre de a priori práctico, es decir, un impulso que surge directamente de mi intuición. Es evidente que no podemos considerar un impulso de esta especie como formando parte de la disposición caracterológica en el sentido estricto de la palabra,
puesto que lo que aquí obra como impulso ya no es algo individual en mí, sino el contenido ideal y por tanto universal de mi intuición. Tan pronto como considero dicho contenido como base valedera y punto de partida de una acción, paso a querer, independientemente de si el concepto en cuestión estaba contenido en mí anteriormente o bien penetra en mi conciencia inmediatamente antes de la acción, es decir, independientemente de si existía o no en mí como predisposición. El verdadero acto de voluntad tendrá lugar solamente en caso de que el impulso momentáneo de la acción, en forma de concepto o de representación, actúe sobre la disposición caracterológica. Un impulso de esta especie se convierte entonces en motivo del querer. Los motivos para la acción ética son representaciones y conceptos. Hay filósofos de la ética que consideran también como motivo de la acción ética el sentimiento. Afirman, por ejemplo, que el objetivo de la conducta moral es la obtención, por parte del que obra, de la mayor cantidad de placer posible. Sin embargo, el placer en sí mismo no puede nunca ser motivo, solo puede serlo la representación de un placer. La representación de un sentimiento futuro puede actuar sobre mi disposición caracterológica, pero no el sentimiento, puesto que éste no existe todavía en el momento de la acción, sino por el contrario, la acción tiene primero que producirlo. Pero la representación del bienestar propio o ajeno se considera, con razón, como un motivo de la voluntad. Su intención en principio es producir por medio de la acción la mayor cantidad de placer para uno mismo, es decir, de alcanzar la suprema felicidad individual. A este proceder en el actuar lo llamamos egoísmo. Se procura alcanzar esta felicidad individual, ya sea pensando únicamente y sin escrúpulos en el bienestar propio, a una costa de la felicidad ajena, egoísmo puro, o bien favoreciendo el bienestar ajeno solo porque esperamos indirectamente que las demás personas felices ejerzan una influencia favorable en nuestra personalidad, o porque tememos que el perjuicio de los demás ponga en peligro el interés propio, moralidad por razones de prudencia. El contenido particular de los principios morales egoístas dependerá de la idea que el hombre se forme de la felicidad propia o ajena y determinará el contenido de mis esfuerzos egoístas de acuerdo con lo que considere como bienes en la vida: vida holgada, esperanza de felicidad, liberación de diversos males, etc. Otro motivo es el contenido puramente conceptual de una acción. Este contenido no se refiere únicamente a una acción particular, como la representación del propio placer, sino a la justificación de una acción desde un sistema de principios morales. Estos principios morales pueden regular la vida moral en forma de conceptos abstractos, sin que el individuo en particular se interese por el origen de estos conceptos. Experimentamos sencillamente como necesidad moral el someternos al concepto ético que como mandamiento se halla detrás de nuestra acción. La justificación de esta necesidad
se la dejamos a quien exige nuestra sumisión moral, es decir, a la autoridad moral que reconocemos: cabeza de familia, Estado, costumbre social, autoridad eclesiástica, revelación divina. Una modalidad especial de tales principios morales es aquella en que el mandamiento no se nos manifiesta a través de una autoridad externa, sino a través de nuestro interior. Autonomía moral. Percibimos entonces en nuestro interior la voz a que debemos someternos. La expresión de esta voz es la conciencia moral. El hombre avanza en lo moral cuando, en vez de adoptar como motivo de su acción el dictado de una autoridad interior o exterior, procura comprender las razones por las cuales una máxima determinada debe obrar en él como motivo. Este progreso es el paso de la moral autoritaria a la acción por razones de comprensión ética. Situado en este nivel de la ética, el hombre procurará indagar cuáles son las necesidades de la vida moral y dejará que este conocimiento determine sus actos. Estas necesidades son: 1. El mayor bienestar posible de la humanidad en su conjunto, motivado solo por ese bienestar. 2. El adelanto cultural o la evolución ética de la humanidad hacia una perfección cada vez mayor. 3. La realización de fines éticos individuales concebidos por pura intuición. Claro está que el mayor bien posible de la humanidad en su conjunto será concebido de manera distinta por personas distintas. Esta máxima no se refiere a una representación determinada de dicho bien, sino significa que todo aquel que reconoce este principio procura hacer lo que, según su opinión, favorece más el bien de la humanidad en general. El adelanto cultural resulta ser, para quien experimenta placer en los bienes que produce la civilización, un caso especial del principio moral anterior. Solo que tal persona tendrá que admitir por indefectibles la decadencia y destrucción de algunas cosas que también contribuyen al bien de la humanidad. Pero también es posible que alguien considere el adelanto cultural como una necesidad ética, aparte del sentimiento de placer que dicho adelanto trae consigo. En ese caso, el adelanto cultural constituye un principio moral aparte del ya mencionado. Tanto la máxima del bienestar general como la del adelanto cultural se basan en la representación, es decir, en la relación que uno establece entre el contenido de las ideas morales y ciertas experiencias particulares, percepciones. Ahora bien, el principio moral más elevado que podemos concebir es aquel que de antemano no contiene ninguna referencia de esta especie, sino que surge de la intuición pura y sólo después busca la referencia a la percepción, a la vida. La determinación acerca de lo que hay que querer procede en este caso de un punto de vista muy distinto del de los casos anteriores. Quien sostenga el principio ético del bien general se preguntará primero en todas sus acciones hasta qué punto sus ideales contribuyen a dicho bien. Lo mismo sucede con el partidario del principio ético del adelanto cultural.
Existe, sin embargo, una línea de conducta más elevada que no parte, para un caso dado, de ningún fin ético determinado, sino que atribuye cierto valor a todas las máximas morales y se pregunta cuál de entre ellas es la más importante para el caso en cuestión. Puede suceder que en ciertas circunstancias alguien considere pertinente e instituya como motivo de su acción el fomento del adelanto cultural, en otras el del bien general y en otras el del bien propio. Pero cuando todas las demás razones determinantes pasan a segundo plano, entra entonces en consideración, primero y ante todo, la intuición conceptual, con lo cual se pierden de vista los demás motivos, y sólo obra como motivo de la acción el contenido ideal de la misma. Entre los diversos grados de disposición caracterológica hemos considerado como más elevado el que se manifiesta como pensar puro o razón práctica. Acabamos de ver que, entre los diversos motivos, el más elevado es la intuición conceptual. Examinándolo más de cerca, salta a la vista que en este nivel de la ética el impulso y el motivo coinciden, es decir, que no influyen en nuestra conducta ni una disposición caracterológica predeterminada, ni un principio moral externo adoptado como norma. La acción, por consiguiente, no se ejecuta en este caso según las normas de un código moral determinado, ni tampoco automáticamente como respuesta a un impulso exterior, sino que está determinada únicamente por su contenido ideal. Los actos de esta categoría presuponen la facultad ética intuitiva. Quien carezca de la facultad de encontrar y experimentar en sí mismo la especial máxima ética correspondiente a cada caso en particular, nunca se elevará al nivel de la volición verdaderamente individual. El principio ético exactamente opuesto al que acabamos de caracterizar es el de Kant, que dice: obra en forma tal que los principios que rigen tu acción puedan ser válidos para todos los hombres. Esta tesis equivale a la muerte de todo impulso individual de la acción. Lo que puede servirme de norma es, no como todos los hombres obrarían, sino qué es lo que debo hacer en cada caso particular. Un examen superficial podría inducir a objetar lo siguiente: ¿cómo puede la acción ser individual y adaptarse a un caso y situación particulares y estar al mismo tiempo determinada idealmente por la pura intuición? Esta objeción se basa en la confusión del motivo ético con el contenido perceptible de la acción. Este último puede ser motivo, y lo es, en efecto, en el caso del adelanto cultural, de la acción dictada por el egoísmo, etc. Pero no en el caso de una acción basada en la pura intuición ética. Está claro que mi yo dirige su atención hacia ese contenido perceptual, pero no permite que éste lo determine. Dicho contenido es utilizado solamente para formarse un concepto cognitivo, pero el yo no extrae del objeto el concepto ético correspondiente. El concepto de cognición de una situación determinada será un concepto ético solo si profeso el punto de vista de un principio moral determinado.
Si baso toda mi conducta en el principio del adelanto cultural, mi marcha a través de la vida está sujeta a una ruta prefijada. De cada acontecimiento que percibo, capaz de ocupar mi atención, se desprende al mismo tiempo un deber moral, el deber de contribuir con lo que esté a mi alcance a que el acontecimiento en cuestión sea puesto al servicio del adelanto cultural. Además del concepto que me revela la conexión natural de los objetos o acontecimientos, se encuentra adherida a estos últimos una etiqueta moral que contiene, para mí, como ser moral, las instrucciones éticas referentes a cómo debo conducirme. Esta ética moral está justificada en el dominio que le es propio, pero en un nivel más elevado coincide con la idea que surge en mí ante el caso concreto. Los hombres son distintos en lo que toca a su facultad intuitiva. Al uno le brotan las ideas a borbollones, al otro le cuesta mucho trabajo adquirirlas. No menos distintas son las situaciones en que viven y que constituyen el escenario de sus actos. La conducta de todo hombre dependerá, por lo tanto, de cómo funcione su facultad intuitiva ante una situación determinada. La suma de las ideas activas en nosotros, el contenido real de nuestras intuiciones, forma lo que, a pesar del carácter universal del mundo de las ideas, es individual en cada hombre. Por cuanto este contenido intuitivo va dirigido hacia la acción, constituye el contenido ético del individuo. Dejar que este contenido se manifieste por sí mismo es el impulso moral más elevado y al mismo tiempo el motivo más alto para aquel que reconoce que todos los demás principios morales se reúnen, en último término, en dicho contenido. Podemos dar a este punto de vista el nombre de individualismo ético. El factor determinante de una acción motivada por la intuición, en cada caso concreto, es el descubrimiento de la respectiva intuición totalmente individual. En este nivel de la moralidad puede hablarse de conceptos morales generales, normas, leyes, solo en cuanto estos sean el resultado de la generalización de los impulsos individuales. Las normas generales presuponen siempre hechos concretos de los que pueden derivarse, pero los hechos tienen que ser creados primeramente por el obrar humano. Si buscamos el elemento regulador, conceptual, en los actos de los individuos, pueblos y épocas, obtenemos una ética, no como ciencia de normas morales, sino como doctrina natural de la moralidad. Las leyes obtenidas de este modo se refieren al obrar humano, así como las leyes naturales se refieren a un fenómeno concreto, pero no son en manera alguna idénticas con los impulsos en que basamos nuestros actos. Si queremos comprender cómo un acto del hombre procede de su voluntad ética, debemos estudiar primero la relación entre esa voluntad y el acto mismo. Examinaremos en primer lugar actos en que esa relación sea el factor determinante. Si más tarde yo u otra persona reflexionamos acerca de un acto de esta especie, podremos descubrir que máximas éticas son aplicables al mismo.
Mientras actúo, me mueve la máxima ética en la medida en que puede vivir en mí intuitivamente. Esta máxima está unida al amor hacia el hecho que quiero realizar con mi acto. No pregunto a nadie ni a ningún código moral si debo o no ejecutar el acto en cuestión, sino que lo ejecuto tan pronto como concibo la idea del mismo. Solo así es un acto mío. El acto del que obra solo porque acata ciertas normas morales es el resultado de los principios contenidos en ese código moral. Y en este caso, el hombre es solo un ejecutor, una especie de autómata superior. No hay más que introducir en su conciencia un estímulo para la acción e inmediatamente el engranaje de sus principios morales se pone en movimiento y funciona en el modo prescripto para ejecutar ya sea un acto cristiano o humano o de altruismo o destinado a contribuir al adelanto cultural. Pero si me dejo guiar por mi amor hacia el hecho, entonces, y solo entonces, soy yo mismo quien obra. Una vez situado en este nivel de la ética, mis actos no los guía ni un ser superior, ni una autoridad exterior, ni la llamada voz interior. No reconozco ningún principio exterior de mis actos, porque he encontrado en mí mismo la causa de mi conducta. Esto es el amor hacia la acción. No examino con el entendimiento si mi acción es buena o mala, sino que la ejecuto porque la amo. Será buena si mi intuición impregnada de amor se encuentra en forma adecuada dentro de la coherencia del mundo que puede experimentarse intuitivamente, y mala en caso de lo contrario. Tampoco me pregunto entonces cómo obraría otra persona en mi caso, sino que obro como yo, individualidad particular. Me determino a obrar. Tampoco me pregunto entonces cómo obraría otra persona en mi caso, sino que obro como yo, individualidad particular, me determino a obrar. No me mueven de un modo inmediato ni la usanza común, ni la costumbre general, ni una máxima valedera para todos los hombres, ni tampoco una norma moral, sino mi amor por la acción. No siento presión alguna, ni de la naturaleza, que es la que me guía en mis apetitos, ni de los mandamientos morales, sino que quiero simplemente realizar lo que se encuentra en mí como producto de mi intuición ética. Los apologistas de las normas morales generales podrían quizá objetar lo siguiente: si cada cual procura solamente gozar la vida y hacer lo que se le antoja, no puede haber distinción entre un crimen y una buena acción. Toda bellaquería de que soy capaz tiene el mismo derecho de ser puesta en práctica que la intención de servir al bien general. Para mí, como hombre que se atiene a lo ético, no puede ser decisivo el que yo haya considerado el aspecto ideal de una acción, sino el examen de si la misma es buena o mala, y solo en el primer caso me decidiré a ejecutarla. A esta objeción, que fácilmente surge y que sin embargo proviene de una falsa interpretación de lo expuesto, mi respuesta será la siguiente. Quien quiera conocer la esencia de la voluntad humana, deberá distinguir entre la senda por la que esa voluntad llega a un determinado grado de evolución y el carácter peculiar que adquiere la voluntad al acercarse a ese objetivo. En el camino que conduce a este fin, las normas están justificadas,
La meta consiste en la realización de fines éticos concebidos por la pura intuición. El hombre alcanza esos objetivos en la medida en que posee la facultad de elevarse hasta el contenido ideal e intuitivo del mundo. En toda voluntad aislada, la mayoría de las veces se encuentran mezclados con esos objetivos otros elementos como pulsión o motivo para actuar. Pero la intuición puede, en todo o en parte, ser factor determinante de la voluntad humana. Hacemos lo que debemos hacer. Suministramos la escena en que el deber se convierte en acción. Una acción es nuestra propia acción cuando permitimos que surja de nosotros como tal. El impulso en este caso no puede ser sino exclusivamente individual. Y en realidad solo puede ser individual un acto de volición que proceda de la intuición. Que el acto del criminal, que al mal se lo considere como un despliegue de la individualidad en el mismo sentido que la personificación de la intuición pura, es posible solo si los instintos ciegos se consideran parte de la individualidad humana. Pero precisamente el instinto ciego que impele a cometer fechorías no proviene de la intuición. Forma parte no de lo individual en el hombre, sino de lo que es más general en él, de lo que se encuentra presente en todos los individuos en la misma proporción y de lo que el hombre se libera por medio de lo que en él es individual. Lo individual en mí no es mi organismo con sus apetitos y sentimientos, sino el mundo de las ideas que resplandece en dicho organismo. Mis apetitos, instintos y pasiones solo prueban que pertenezco a la especie general hombre. El hecho de que en estos apetitos, pasiones y sentimientos se manifieste en forma especial un elemento ideal, prueba mi individualidad. Por mis instintos y apetitos soy un hombre adocenado, uno de tantos. Por la forma especial de la idea que me permite distinguir mi yo del de los demás, soy individuo. En lo que toca a la diferencia en mi naturaleza animal, solo un ser distinto de mí podría distinguirse de los demás, podría distinguirme de los demás. Por mi pensar, es decir, por la concepción activa de lo que como elemento ideal se manifiesta a través de mi organismo, me diferencio yo mismo de los otros. Por consiguiente, no puede decirse que el acto del criminal proceda de la idea. Es más, precisamente lo característico de los actos criminales consiste en que derivan de los elementos no ideales en el hombre. Es libre todo acto cuya causa procede de la parte ideal de mi ser individual. Cualquier otro acto llevado a cabo, ya sea bajo la presión de la naturaleza, ya bajo la coacción impuesta por una norma moral, deja de ser libre. El hombre es libre en tanto que es capaz de obedecerse a sí mismo en cada momento de su vida. Un acto ético solo es mi acto si puedo llamarlo libre en este sentido. Lo primero de lo que hablamos aquí es de saber qué condiciones debe reunir un acto de volición para ser considerado libre. Más tarde veremos cómo se realiza este concepto de libertad puramente ético en la entidad humana. La acción a base de libertad no excluye las leyes morales, sino que las incluye.
solo que muestra pertenecer a un nivel superior al del acto dictado únicamente por dichas leyes. ¿Por qué razón debe mi acción, llevada a cabo por amor, contribuir menos al bien público que la que ejecuto únicamente porque siento el deber de contribuir a dicho bien? El concepto escueto del deber excluye la libertad, puesto que no quiere reconocer el elemento individual, sino que exige que éste se someta a una norma general. La libertad de acción es concebible solo desde el punto de vista del individualismo ético. Pero ¿cómo es posible la convivencia entre los hombres si cada cual procura solamente hacer valer su individualidad? Con esta pregunta queda formulada una objeción del moralismo malentendido. Este cree que una comunidad social solo es posible si une a todos sus miembros el vínculo de un orden moral común, lo cual prueba que dicho moralismo no concibe la unidad del mundo de las ideas. No sorprende que el mundo ideico activo en mi interior es el mismo que el que viven los demás hombres. Es verdad que esta unidad es solo un resultado de nuestra experiencia del mundo, pero tiene que ser así, puesto que si pudiera ser reconocida por cualquier otro medio distinto de la observación, el elemento dominante en su esfera sería entonces no la experiencia individual, sino la norma general. La individualidad solo es posible si cada ser individual conoce a los demás por experiencia individual. Me diferencio de mi vecino no porque vivamos en dos mundos espirituales completamente distintos, sino porque del mundo idéico común recibimos intuiciones distintas. Él quiere vivir sus intuiciones y yo las mías. Si ambos nos inspiramos realmente en el mundo de las ideas y no obedecemos a ningún impulso exterior, físico o espiritual, nuestras aspiraciones y nuestras intenciones no pueden sino concordar. Un malentendido ético, un conflicto de opiniones, es imposible entre hombres éticamente libres. Solo el que no es libre moralmente porque obedece a sus instintos naturales o porque se somete a un precepto admitido, rechaza al prójimo si éste no obedece a los mismos instintos y a las mismas leyes. Vivir en el amor por la acción y dejar vivir en la comprensión del querer ajeno, tal es la máxima fundamental del hombre libre. Este no conoce ningún otro deber que aquel con el cual su querer se pone intuitivamente en armonía. Su facultad intuitiva le dirá en cada caso particular cómo debe obrar. Si la razón fundamental de la tolerancia no se encontrase en lo profundo de la entidad humana, ninguna ley externa sería capaz de inculcársela. Solamente porque los individuos humanos son uno en espíritu, pueden desplegar su vida uno al lado del otro. El hombre libre vive en la confianza de que los demás hombres libres pertenecen con él al mismo mundo espiritual y que las intenciones de cada uno de los demás se encuentran en armonía con las suyas. El hombre libre no exige de su prójimo compatibilidad, sino que cuenta con ella, puesto que la compatibilidad es inherente a la naturaleza humana.
No me refiero a la necesidad de tal o cual institución exterior, sino a la mentalidad, al estado de ánimo que hace que el hombre, en su convivencia con sus semejantes, como objetos de su aprecio, se acerque lo más posible al ideal de la dignidad humana. No faltará quien diga que el concepto de hombre libre que acabo de esbozar es una quimera que no encontramos realizado en ninguna parte, que debemos contar con hombres reales, cuya moralidad solo es posible si obedecen a una ley moral, si conciben su misión moral como un deber y no obedecen simplemente a su amor e inclinaciones. No lo niego en ningún modo, solo un ciego podría negarlo. Pero si esta opinión tiene que ser definitiva, entonces acabemos con toda esa hipocresía de la moralidad y la ética. Digamos sencillamente que mientras no sea libre, la naturaleza humana tiene que ser compelida en sus actos. Que esta esclavitud se imponga por medios físicos o por leyes morales, que el hombre deje de ser libre por obedecer a su instinto sexual desmesurado o porque le han puesto el freno de la ética convencional, es en cierto modo indiferente. Pero entonces no afirmemos que obrando en tal forma el hombre pueda decir que una acción sea suya, ya que se ha visto obligado a ejecutarla compelido por una fuerza exterior. Pero de en medio de este régimen de coacción se elevan los espíritus libres, los hombres fieles a sí mismos, en esa mezcla confusa de costumbres, códigos legales, preceptos religiosos, etc. Son libres en cuanto se obedecen a sí mismos y dejan de serlo en cuanto se someten. ¿Quién de nosotros puede decir que es realmente libre en todos sus actos? Pero en cada uno de nosotros mora algo esencial que es más profundo y con lo que el hombre libre se manifiesta. Nuestra vida se compone de actos libres y no libres. Pero no podemos formarnos un concepto acabado del hombre sin pensar en el espíritu libre como la expresión más pura de la naturaleza humana. Solo somos seres humanos en la verdadera acepción de la palabra en cuanto somos libres. Esto es un ideal, dirán muchos. Indudablemente, pero es un ideal que como elemento real en nuestra entidad se abre paso hacia la superficie. No es un ideal soñado o imaginado, sino un ideal que tiene vida y que se anuncia claramente hasta en la forma más imperfecta de su existencia. Si el hombre fuese un mero ser natural, sería un absurdo ir en busca de ideales, esto es, de ideas ineficaces por el momento, pero cuya realización exigimos. Tratándose de objetos del mundo exterior, la idea se encuentra determinada por la percepción. Una vez que reconocemos la conexión que existe entre la idea y la percepción, hemos cumplido con nuestro cometido. No es lo mismo tratándose del hombre. La suma de su existencia no está determinada sin su participación. Su concepto verdadero como hombre ético, espíritu libre, no se encuentra unido de antemano objetivamente con la imagen perceptual hombre, de modo que el conocimiento no tenga más que comprobarlo posteriormente. El hombre debe, por actividad propia, unir su concepto con la percepción hombre. En ese caso, el concepto y la percepción solo coinciden si el hombre mismo los hace coincidir. Pero para llevar esto a cabo, es indispensable que haya encontrado primero el concepto del espíritu libre, es decir, el concepto de sí mismo. En el mundo objetivo, nuestra organización traza una línea de separación entre percepción y concepto. El conocimiento rompe esta barrera.
En la naturaleza subjetiva existe también esta línea de separación. El hombre la supera en el curso de su evolución, dando forma, dentro de su persona, a su propio concepto. Así pues, tanto la vida intelectual como ética del hombre nos muestra su doble naturaleza, que consiste en percibir, experiencia inmediata, y pensar. La vida intelectual resuelve esta dualidad por medio del conocimiento. La ética lo consigue haciendo que el espíritu libre se realice en los hechos. Cada ser tiene su concepto innato, la ley de su existencia y de su acción. Pero en los objetos exteriores, el concepto se encuentra unido indisolublemente con la percepción y solo se capta separado de la misma dentro de nuestra organización espiritual. En el hombre, el concepto y la percepción se encuentran primero realmente separados, para que él luego vuelva a reunirlos de una manera real. Se podría objetar que a nuestra percepción del hombre corresponde en cada momento de su vida un concepto determinado, como ocurre con los demás objetos. Puedo formarme el concepto de un hombre adocenado, y éste puede también dárseme como percepción. Si añado a este concepto el concepto del espíritu libre, me encuentro entonces con dos conceptos para el mismo objeto. Esta objeción procede de un criterio unilateral. Como objeto de percepción me encuentro sometido a una continua transformación. Como niño fui distinto de lo que sería más tarde como adolescente y como hombre adulto. Es más, en cada momento la imagen perceptual de mi personalidad es distinta de lo que era en un momento anterior. Estos cambios pueden tener lugar porque en ellos se manifiesta siempre el mismo hombre, uno de tantos, o porque son la expresión del espíritu libre. Ese objeto de percepción que es mi acción está sujeto a esos cambios. En el objeto de percepción hombre existe la posibilidad de transformación. Del mismo modo que la semilla encierra la posibilidad de transformarse en una planta completamente desarrollada. La planta se transforma a causa de una ley natural objetiva que le es inherente. El hombre permanece en su estado imperfecto a menos que tome la sustancia transformadora en su interior para modificarse a sí mismo por su propia fuerza. La naturaleza hace del hombre un mero ser natural. La sociedad lo transforma en un ser que obra conforme a las leyes. Solo él puede hacer de sí mismo un ser libre. La naturaleza libera al hombre en cierta fase de su evolución. La sociedad prosigue esta evolución unos pasos más. El último pulimento solo puede dárselo el hombre a sí mismo. Por consiguiente, la teoría de la ética libre no afirma que el espíritu libre sea la única forma en que puede existir el ser humano. Ve en la espiritualidad libre solo la última fase en la evolución del hombre. Con ello no se niega que la acción que sigue normas establecidas tenga su justificación como estadio evolutivo concreto, pero no como criterio ético absoluto, puesto que el espíritu libre se eleva por encima de dichas normas por el hecho de que no se limita a admitir preceptos como motivos, sino que dicta su conducta siguiendo sus propios impulsos, intuiciones.
Refiriéndose al deber, dice Kant lo siguiente: deber, oh vocablo grandioso, sublime, que no da cabida a nada de lo que por ser agradable se insinúa en el ánimo, sino que exige sumisión y establece una ley, ante la que enmudecen todas las inclinaciones, aunque en secreto la contrarresten. A lo cual el hombre, hablando en el tono del espíritu libre, replicará: libertad, nombre amistoso y humano, y que encierra en sí lo que éticamente más quiero, lo que más ennoblece mi condición humana, que no me hace siervo de nadie, que no establece ley alguna, sino que espera lo que mi amor ético reconociere por sí mismo como ley, porque ante toda ley que le es impuesta se siente violentado. Tal es el contraste entre la moral impuesta por las leyes y la ética libre. El espíritu pedante, que en su estrechez de miras ve las instituciones externas como si fuesen la moral personificada, llegará quizá hasta considerar a todo espíritu libre como un peligro social. Pero es sólo porque limita su mirada a una determinada época. Si fuese capaz de extender su vista más allá, no tardaría en descubrir que son contados los casos en que el espíritu libre necesita salirse de las leyes de su estado y en ningún caso de encontrarse en contradicción con las mismas. Las leyes del estado, en efecto, tienen todas su origen en las intuiciones de espíritus libres, lo mismo que todas las demás leyes morales objetivas. No existe ninguna ley tradicional impuesta por la autoridad familiar que no haya sido de antemano concebida intuitivamente por primera vez por uno de los antepasados. Asimismo, las leyes convencionales de la moral las establecen primero hombres en particular, y las leyes del Estado nacen siempre en la mente de un hombre de Estado. Estos espíritus han establecido las leyes sobre los demás hombres, y no es libre solo quien, olvidando este origen, las convierte ya sea en preceptos sobrehumanos, en conceptos morales del deber, objetivos e independientes del hombre, o bien en la voz imperativa de su propio interior, falso misticismo. Pero quien no olvide que el origen de esas leyes se encuentra en el hombre, las considerará como pertenecientes al mismo mundo de ideas del que extrae sus intuiciones éticas. Si cree que sus propias intuiciones son mejores, procura establecerlas en sustitución de las existentes. Si cree que estas últimas están justificadas, obra conforme a las mismas como si fuesen suyas. Es necesario que se desvanezca la fórmula de que el hombre existe para llevar a cabo en el mundo un orden moral independiente de él mismo. Creer lo contrario equivale a encontrarse, en cuanto a la antropología, en el mismo punto que aquel tratado de zoología que afirmaba que el toro posee cuernos para poder cornear. Afortunadamente, los naturalistas han desechado este concepto de finalidad. A la ética le cuesta mucho más librarse de él. Pero así como los cuernos no existen con el propósito de cornear, sino que el acto de cornear es posible gracias a los cuernos, tampoco existe el hombre para producir la ética, sino que la ética existe gracias al hombre. El hombre libre obra éticamente porque tiene una idea moral y no para que surja la ética. Los seres humanos, con las ideas morales que forman parte de su naturaleza, son la condición previa para que exista el orden ético en el mundo.
El individuo humano es el origen de toda moralidad y el centro de la vida terrenal. El Estado y la sociedad existen solamente como consecuencia necesaria de la vida individual. Que el Estado y la sociedad ejecutan a su vez una influencia en la vida individual es tan comprensible como el hecho de que el cornear, que tiene lugar gracias a los cuernos, influya a su vez en el desarrollo ulterior de estos en el toro, ya que una inactividad prolongada los atrofiaría. Asimismo, el individuo se atrofiaría si llevase una existencia aislada fuera de la sociedad humana. Precisamente por esta razón se forma el orden social, a fin de ejercer una reacción favorable en el individuo. Rudolf Steiner.